Bienvenidos a otro capítulo de Termodinámica Química Virtual. En esta oportunidad, y continuando dentro del capítulo 3, que tiene que ver con estos puentes termodinámicos entre idealidad y realidad, avanzamos en el primer subcapítulo donde vimos el cálculo de estos conectores, de estos puentes, para la fase gas, donde aparecían las propiedades residuales. Y vimos todo el tema de cómo calcularlo, la definición, y hicimos algunos ejemplos. Lo que viene a continuación es enfocarnos en la otra fase de interés, ¿no es cierto?, o el otro estado de interés, que es el estado líquido. Y es aquí donde aparecen las propiedades que se llaman de exceso. Por lo tanto, el objetivo principal de este subcapítulo va a ser definir estos conectores entre idealidad y realidad para sistemas líquidos. Y en particular nos vamos a centrar en mezclas líquidas. Y para entender por qué nos vamos a centrar en mezclas líquidas, vamos a partir, ¿no es cierto?, con hacer un análisis conceptual respecto a la influencia que tienen las variables en la desviación de la idealidad. Esto se refiere básicamente, ¿no es cierto?, a entender el por qué, ¿no es cierto?, estamos alejándonos del mundo ideal y estamos acercándonos, ¿no es cierto?, más a la realidad. Y esto básicamente ha sido la esencia de este capítulo, que es encontrar estos puentes, ¿no es cierto?, pero la desviación, el alejamiento de la idealidad, que es lo que se expresa aquí, responde, ¿no es cierto?, a cómo los factores o las variables influencian, ¿no es cierto?, en este proceso. Y esto en particular, cómo afecta la presión, cómo afecta la temperatura, cómo afecta la composición. Y vamos a adicionar un cuarto factor que habla de la naturaleza química de los compuestos que están presentes. Y para eso, primero voy a hacer una tabla para que vayamos visualizando cuál de estas variables pesa más, digamos, Vamos a entender que la naturaleza química está, digamos, asociada al mezclamiento, digamos, a la composición propiamente tal. Por lo tanto, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del manejo matemático, nosotros siempre caemos en tres variables que son independientes: presión, temperatura y composición. Por lo tanto, si voy a hacer una tabla acá donde voy a tener la presión, la temperatura y la composición, que tiene que ver con el mezclamiento, y vamos a tratar de ordenar, ¿no es cierto?, la influencia de estas variables en el alejamiento o la desviación de la idealidad, primero en gases y luego lo voy a ver en líquido. Primero, en el estado gaseoso, la pregunta es: ¿cómo creen ustedes que estas variables influencian? ¿Cuál es la que tiene más peso? ¿Cuál es la que tiene menos pesos en alejar el comportamiento del gas del mundo ideal? Y en este caso me parece que la tenemos sumamente clara, y la respuesta es: la presión es el número uno, es la variable más poderosa en alejar el gas del comportamiento ideal. Eso lo sabemos, e incluso más, la definición del gas ideal está en base a presión muy cercana a cero. Ahora, la pregunta es: ¿cuál creen que es la variable que menos afecta? Y la respuesta a eso, entre temperatura y composición, tiene que ver con la composición. Es decir, hablamos del mezclamiento. ¿Por qué? Porque recordemos cuando vimos el concepto de mezcla real. Y uno de los principales parámetros tenía que ver con, ¿no es cierto?, la interacción entre las moléculas que forman parte de la mezcla. Bueno, si estoy en presencia de un gas, es sabido
que la distancia molecular que hay, o la distancia entre las distintas moléculas de un compuesto o de una mezcla, ¿no es cierto?, son mucho, pero mucho mayores que las distancias que tiene un líquido. Por ejemplo, si lo llevamos a un punto de vista de una analogía, por ejemplo, si el agua en estado si el agua en estado líquido, las moléculas de agua tuviesen una distancia entre ellas de 1 metro, la analogía nos dice que el agua cuando pasa a estado gas, la distancia entre las moléculas llegaría a ser 1 kilómetro. La diferencia es una escala de 1000 veces de diferencia. Esa es más o menos la diferencia que podría haber entre un líquido y un gas. Por lo tanto, del punto de vista del mezclamiento propiamente tal, la influencia que tiene sobre los gases no es tan poderosa, porque la interacción entre las partículas es claramente más débil porque se encuentran muy lejos unas de otras. Por lo tanto, vamos a posicionar en tercer lugar a el mezclamiento o la composición, y queda en segundo lugar la temperatura. La temperatura sí tiene un efecto algo más visible sobre la idealidad de los gases, pero claramente es mucho menor que la presión. ¿Qué pasa ahora con la fase líquida? La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que de estas tres variables es la que afecta más en la desviación respecto a la idealidad? Y en el caso de los líquidos, creo que la pregunta la podemos hacer en la forma inversa, y porque la respuesta tal vez sea más simple. ¿Cuál creemos que de todas estas variables es la que menos influencia? Y aquí yo creo que ustedes han escuchado mucho tiempo el concepto de líquidos incompresibles. Y básicamente tiene que ver con que la presión, el efecto de la presión sobre los líquidos es muy pero muy bajo. Por ejemplo, desde el punto de vista de volumen, la capacidad de un líquido de comprimirse producto de mucha presión es muy baja. Por lo tanto, vamos a posicionar en el último lugar la presión como causante de alejamiento de la idealidad en el caso de los líquidos. Y en este caso la pregunta será, ¿cuál temperatura o composición es la que tiene el primer lugar? Y creo que la respuesta viene de lo que acabo de explicar con el mezclamiento de los gases. En el caso contrario a los gases, los líquidos, las distancias intramoleculares son muy pequeñas. Por lo tanto, las interacciones son muy fuertes. Y si las interacciones son muy fuertes, la mayor probabilidad es que tenga un fuerte alejamiento de la idealidad. Por lo tanto, vamos a posicionar en primer lugar al mezclamiento, a la composición, y va a quedar nuevamente en segundo lugar la temperatura. Por lo tanto, si se dan cuenta, son en orden inverso. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto así rápidamente? Primero, en los gases lo tengo más que claro que si tengo que tomar una decisión rápida, ¿no es cierto?, para ver qué tan ideal es un gas, debo fijarme principalmente en la presión. En el caso de los líquidos, debo fijarme principalmente en el mezclamiento, es decir, con quién estoy mezclando. Y eso nos lleva a algunas deducciones bastante simples. Por ejemplo, si estoy mezclando si estoy mezclando metanol con etanol, es muy probable, ¿no es cierto?, que la afinidad química que tienen ambos es bastante similar. Se llevan bien, son muy parecidos. Por lo tanto, es muy probable que la mezcla líquida de etanol con metanol sea una mezcla bastante ideal, producto de que químicamente son muy parecidos. Si bien las distancias intramoleculares entre ellos es muy baja, las fuerzas de uno u otro son tal vez muy parecidos. Por lo tanto, se puede intuir que la mezcla entre líquida, metanol y etanol sea bastante ideal. En el otro extremo, puedo tener metanol nuevamente y mezclarlo con un alcohol de orden superior, por ejemplo, butanol. Si mezclo metanol con butanol, evidentemente que la diferencia ahora son mayores. Mientras el metanol tiene solo un carbono, el butanol tiene una cadena de 4 carbonos que va a imprimir
fuerzas, ¿no es cierto?, totalmente distintas, apolares, que va a generar que ambos compuestos muy probablemente se miren y digan que no tienen mucho que ver entre sí, y las fuerzas de repulsión o de atracción entre ellos tal vez sean muy fuertes. Y eso va a llevar, ¿no es cierto?, finalmente a que va a tener una mayor desviación respecto a la idealidad. Por lo tanto, la mezcla de metanol con etanol muy probablemente sea muy ideal. Mientras tanto, la mezcla de metanol con butanol claramente va a ser menos ideal que la anterior y en general alejada de la idealidad. Bueno, ese mismo concepto lo puedo aplicar para sistemas líquidos que tenga que trabajar. Para eso, los conocimientos que importan son los conocimientos de química general, de química analítica, de química orgánica, para entender las similitudes químicas entre los distintos compuestos. Principalmente fijarse en los conceptos de polaridad, es decir, si son polares, si son apolares, etc. Una vez entendido esto, vamos a ver la definición de las propiedades en exceso. Y para eso vamos a partir con la típica definición, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con una propiedad termodinámica genérica, M, sea M una propiedad termodinámica cualquiera, tal que M sea una función de la presión, la temperatura y la composición. Vamos a definir la propiedad en exceso de M como M con superíndice E mayúscula, similar a lo que hicimos con residual, y la definición será que la propiedad en exceso será la propiedad real menos la propiedad, y ahora vamos a hacer la particularidad de las propiedades en exceso. Vamos a comparar la propiedad real con la propiedad, pero de la mezcla ideal. Por lo tanto, será de esa forma. Esta es la propiedad en exceso, esta es la propiedad real y esta es la propiedad de la mezcla ideal. Por lo tanto, bajo este concepto o bajo esta definición, las propiedades en exceso se desprende que es solo aplicable a mezclas. A diferencia de las propiedades residuales podrían ser aplicadas a sistemas de uno o más componentes, pero en el caso de las propiedades de exceso, solo mezclas. ¿Y por qué? Porque acabamos de ver que el principal causante de la desviación de la idealidad no es la presión, menos es la temperatura, es el mezclamiento. Por lo tanto, vamos a comparar con el estado de mezcla ideal. Si es solo aplicable a mezcla, hay otras consideraciones. Si la mezcla es ideal, es decir, si yo intuyo, ¿no es cierto?, que la mezcla es ideal, o yo quiero forzadamente decir, quiero que la mezcla sea ideal, entonces la propiedad en exceso, de acuerdo a la definición, debe ser necesariamente cero. Por otro lado, otra consecuencia que tengo es que es aplicable solo a mezclas. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un compuesto puro? Si tengo un compuesto I puro, es decir, no tengo mezcla, entonces la propiedad de la mezcla, la propiedad real, debe tender a la propiedad del compuesto puro. Y por otro lado, la propiedad de la mezcla ideal también debe tender a la propiedad del compuesto puro. Por lo tanto, la diferencia nuevamente se anula. Y eso se interpreta, tal vez en forma más elegante, como el límite
de la composición del compuesto I tendiendo a 1, eso quiere decir que el compuesto I está puro, de una propiedad en exceso, dice que esta debe ser 0. Por lo tanto, podemos establecer algunas consecuencias. Primero, la propiedad en exceso, que tiene una definición similar a la propiedad residual, pero es solo aplicable a mezclas. Además, consecuencia, si la mezcla es ideal, entonces la propiedad en exceso es 0. Esto es similar cuando veíamos que en los gases eran ideales, las residuales son 0. En este caso, si la mezcla es ideal, toda propiedad en exceso debe ser 0. Y además, se concluye, por el hecho de ser exclusiva para mezcla, que la propiedad en exceso de los compuestos puros debe ser 0. Y esto nos da una característica. Otra consecuencia que está amarrada a esta última parte, que tiene que ver con lo siguiente. Si yo obtengo un gráfico para un sistema binario donde grafico la propiedad en exceso en función del compuesto 1 entre 0 y 1 en un sistema binario, la consecuencia de esto que está acá me dice que la propiedad en exceso de los compuestos puros debe ser 0. Y resulta que en esta interpretación bidimensional para un sistema binario, en el eje derecho lo que tengo es compuesto 1 puro. Y en el eje izquierdo lo que tengo es al otro compuesto 2 puro. Por lo tanto, se desprende que la gráfica de cualquier propiedad en exceso debe necesariamente partir del origen y terminar en el origen, ya que la propiedad de los compuestos puros debe ser 0. Por lo tanto, la gráfica podrá ser así, por ejemplo, podrá ser así, cualquiera que sea, pero debe necesariamente partir en 0 y terminar en 0. Bueno, con esto hemos logrado definir, ¿no es cierto?, la propiedad en exceso y sus características principales. Lo que viene a continuación es poder ver de qué forma puedo relacionar las propiedades en exceso. Para eso, vamos a ver relaciones entre propiedades de exceso. Recordemos que la propiedad en exceso la podemos aplicar a cualquier propiedad termodinámica, por lo tanto, puedo determinar volumen en exceso, entalpía en exceso, entropía en exceso, energía libre de Gibbs en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero ver qué propiedades o qué relaciones entre ellas puedo obtener. En particular, si recuerdo, ¿no es cierto?, la relación fundamental de la energía libre de Gibbs, esta es la relación fundamental que vimos en el primer capítulo. Esto lo puedo llevar perfectamente, debe funcionar esta relación fundamental en el modalidad real, también en el mundo ideal, también en mezclas ideales y obviamente debe funcionar también en el formato exceso, por lo tanto todas las propiedades termodinámicas las coloco con exceso. Con eso, ahora podré determinar entonces relaciones entre ellas. Si generalmente conozco la energía libre de Gibbs, entonces la entropía en exceso, de acuerdo a esta expresión, resulta ser igual a menos la derivada parcial del G exceso respecto a la temperatura, dejando fija la presión. Por lo tanto, si conozco G exceso, puedo determinar la entropía en exceso. Por su lado, el volumen en exceso resulta ser la derivada parcial de G exceso respecto a la presión, dejando la temperatura fija. Si voy a la otra relación fundamental, que le llamamos relación fundamental auxiliar,
que también involucraba a la energía libre de Gibbs, que es esta expresión, puedo encontrar la conexión con la entalpía y en particular puedo decir esto mismo tendrá que ser válido en formato exceso y de aquí puedo obtener, ¿no es cierto?, que la entalpía en exceso partido por RT cuadrado debe ser igual a menos la derivada parcial de esta expresión respecto a la temperatura, dejando fija la presión. Básicamente es la misma fórmula que vimos para las propiedades residuales. Son varias porque son las mismas ecuaciones o relaciones fundamentales que estamos ocupando. La diferencia respecto al residual es que en el residual teníamos ecuaciones. Recuerden que quedaba todo en función del coeficiente de compresibilidad. Ya, ahora sí. Quedaba todo en función del coeficiente de compresibilidad. Por lo tanto, teníamos ecuaciones un poco más, digamos, definidas. En este caso, no tenemos modelos para sistemas líquidos. Ustedes no conocen modelos para sistemas líquidos, por lo tanto, lo único que podemos presentar es esto que está acá. Hasta ahora, lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, es avanzar en el tema de exceso, ver cómo esto trabaja en la realidad y lo que vamos a encontrar es que mayormente existen algunos modelos que vamos a ver más adelante, pero gran parte de la información es información bibliográfica y generalmente está asociado a gráficos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Nos vemos en el siguiente.